No sé si saldrá, si en algún momento él se va a pedir una disculpa o si entiende. No va. ¿Tú crees que él va a dar una disculpa? No va a dar una disculpa. En la alfombra roja logramos hablar con algunos de los nuestros. Me siento agradecida, más que nada agradecida porque me están reconociendo el trabajo, el labor no nomás mío, sino de todo el equipo, representando aquí en los Grammys a la mujer, a los latinos, así que es una noche muy especial porque hoy estamos honrando a las personas que fueron afectadas por todo lo que pasó aquí en Los Ángeles. Platícame de ese tatuaje, no te lo había visto. No me lo sí, la primera que me pregunta. Pues bueno, aquí dice Merced y es el segundo nombre de Emilio, de mi esposo. Cuando uno hace un disco, cuando uno escribe una canción, uno no piensa en Grammys, uno piensa en, bueno, ojalá y la gente le guste. Ahora ya poder recibir ese reconocimiento de la academia, pues hace que todo tenga sentido. Quedamos nominados, o sea que pues ya vamos ganando porque fue hacer un álbum con mucho cariño, disfrutarlo y se dio. Tu cumpleaños, 18 años que no venías aquí. Hace mucho tiempo, sí, la última vez fue una super experiencia. Las veces que he estado en este escenario, yo creo que me ha dado mucha suerte, esperemos que así sea y que pueda empezar la gira ahora que empieza en Brasil y que luego en el verano ya estaremos aquí en Estados Unidos, pues que sea un pequeño empujón, ¿no? para empezar esta gira. Creo que será la gira más importante de mi carrera, el show más grande que he montado hasta ahora y ha sido bastante complejo elaborarlo. I grew up listening to Celia, I knew her, and Tito Puente, and the Fania All-Stars, and Cheo Feliciano, and all of these people that really inspired my life growing up. Bueno, vamos con la controversia, gracias María Hurtado, que fue justo al principio del programa. Trevor Noah, que es de África del Sur, como Elon Musk, hace este chistecito cuando presenta a Shakira. Dice, bueno, Shakira, lo mejor de Colombia que no es un delito. Dice un delito, que es el delito más grande, le está diciendo a la gente criminal. Todo esto creo que es de muy mal gusto. Yo entiendo que es un chiste que estaba tratando de hacer, pero creo que tiene a Colombia en el día de hoy echado encima de él por el chiste que hizo y a mucha gente, porque es me parece que es especialmente en el momento que está pasando todo esto, que Trump está criticando a los latinos, que están deportando a la gente. Creo que esto es horrible que hizo el chiste este. Alguna gente dicen, bueno, pero es un chiste. Pero yo lo vi de muy mal gusto. Raúl, obviamente que nosotros los latinos lo vemos de mal gusto, sin embargo, los comediantes tienen esa línea que de momento hacen una cosa más para allá y cae mal. Yo no vi la parte del programa cuando salió, pero hoy inmediatamente me estaban escribiendo. No, yo lo estaba viendo en vivo. A decírmelo. Lo que no lo entendí muy bien. Cuando él lo dijo, no estaba prestando tanta atención y después me dice mi esposa, oye, y me llama un amigo mío y me dice, oye, ¿viste lo que viste? Y mi esposa lo dice, hago así, lo doy para atrás y veo lo que él dijo y digo, wow. Bueno, no sé si saldrá, si en algún momento él se va a pedir una disculpa o si entiende. No va. ¿Tú crees que él va a dar una disculpa? No va a dar una disculpa. No creo. No, claro que no. No creo. Claro que no. Te digo una cosa, yo lo conocí una vez en Sevilla, en España, durante. Lo conocí en persona también. Allí que estaba, el tipo era un poco pesado, pero bueno, no importa, traté de hablar con él. Estaba en el hotel de nosotros. ¿Qué? Estábamos todos juntos. Sí, yo traté de saludar de buena manera. Le dije que trabajaba en televisión, eso no era muy simpático. No fue muy simpático. Pero bueno, le va bien en todos estos programas, lo han puesto en varias ocasiones. Lo que sí, me parece que fue una falta de respeto. Por otro lado, creo que quizás Shakira cuando subió al escenario debió haber dicho, oye, me pareció mal este chiste. A lo mejor Shakira ni se enteró. Shakira lo oyó, estaba al lado de él. No, a lo mejor estaba en lo. Él está en el stage, está en lo de ella, Raúl, y a lo mejor Shakira ni se enteró. Sí, no creo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué le pareció el lío que se formó en los Grammys ayer? Con su esposa o novia, como le digo, que venía como la mejor vestida de la noche. Completamente en la alfombra de los Grammys. La pregunta es si hace 20 años atrás hubiesen permitido eso. ¿Tú crees que esto es algo normal? Yo creo que no es normal, pero ¿sabes lo que él hace? Seguimos normalizando tantas cosas, Raúl, o sea, es para que hablen de ellos. Yo sé por qué hacen esto. Okay, mucha gente. Todo el mundo habla de esto hoy, en vez de estar hablando de las cosas que de verdad hace falta hablar. Gente con talento que llegó ahí, gente que triunfó, gente que... Miren todo el espacio que usamos nosotros. Yo no estoy de acuerdo contigo porque este hombre
que de todas las barbaridades que ha hecho y ha dicho, es un genio. La gente que lo conoce dice que es un genio. Él sabe lo que hacer para llamar la atención. Él estaba casado con Kim Kardashian, se buscó una que luce tan bien o mejor que Kim Kardashian, donde quiera que va la lleva desnuda. Todo el mundo habla de él. Él llegó ayer a los Grammys, decían que lo habían votado de la alfombra. No lo votaron de la alfombra. Él estaba nominado por una canción y lo invitaron, estuvo allí, pero él no se quiso quedar para la ceremonia y no lo votaron. Vamos a aclarar esto. Pero mira lo que hizo Lili. O sea, quedaron en adelante, cualquiera puede aparecerse así. No, cualquiera no, porque cualquiera no es Kanye West y está... le permitieron esto porque es Kanye. Porque está nominado. No, Raúl, eso no es... No. Estás fuera de onda. Todo está el mundo fuera de onda, Lili. Yo no te digo que esté fuera de onda. Dax, no, eso no es lo que yo estoy haciendo. Pero él llamó la atención. Todos los programas de televisión, todos los periódicos, lo que están hablando es de él en el día de hoy. Y volvemos a ver lo que dice Julio Iglesias. Hablen bien o mal, me encanta que hablen de mí. Él se robó ayer, por mal gusto, por como quieran, los Grammys, porque todo el mundo, en vez de hablar tanto de que le dieron el premio a Rihanna, que le dieron esto, lo primero que hablan es de él. Si este show fuera mío, lo ignoro. Pero la prensa no lo ignora. Ok, que la prensa le haga lo que sea, pero yo no le doy, porque ¿cuál es el punto? El escándalo, que si lo habían votado, que si lo habían sacado de allí, después se dijo que no fue ni sacado de la alfombra, ni fue porque al fin y al cabo ella tenía algo transparente. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. No me vayas a... Yo tampoco. Sí, yo tampoco. Pero la verdad que era para mí, se veía bien, ¿no? Vamos con la gente que yo me caí para atrás. Yo sé que ustedes en casa también. Kanye West y Bianca Censori supuestamente no estaban ni invitados al evento. Ella llegó con esta piel, ¿no? Sobre todo. Y pero es genial lo que hizo para llamar la atención. No, bueno, pero ¿por qué tiene que llamar la atención? Porque todo el mundo está hablando de él hoy. No me importa, esto es cosificar a la mujer. Tenemos muchos años nosotras combatiendo para que no nos cosifiquen. Esto es una mujer que es arquitecta. Bueno, pero que si quiere le dice a él que no. Bueno, no, pero aparentemente le dice que sí. Para mí esto es una relación... Esta no es mujer, no es una boba, no es una mujer que no sabe, es una mujer que ha estudiado. Yo creo que se está... Australiana. El principio del programa es, ahora cualquiera puede ir a una alfombra. No debería. Así, sin ropa. No debería. Y te deberían meter preso por estar de... La protagonista del film, Emilia Pérez, y que está nominada ella al Oscar, ella es española. Bueno, y es que como hemos dicho aquí, se han mostrado varios mensajes del pasado en sus redes sociales que la han puesto en el ojo del huracán y están pidiendo hasta que renuncie a su nominación en los Oscars. Tania Charry tiene todos los detalles. Adelante, Tania, ¿cómo estás? Tania, ¿cómo andas? Esta es una mujer que en este momento está perdiendo todo en Hollywood. La misma compañía de Netflix la ha quitado de las promociones. Está nominada al Oscar y alguien le hizo todo esto detrás y ha encontrado muchísimas cosas y muchísimas barbaridades que puso en sus redes sociales, incluyendo contra la misma Selena Gómez que trabaja con ella en la película. Exactamente, Raúl, y aunque ella ha dicho que ella jamás dijo esas cosas de Selena Gómez, que ese tuit fue inventado, pero ella Carla Sofía Gascón, tenía todo a su favor para convertirse en el gran fenómeno de este año de los premios Oscar. Ya había ganado algunos premios y se iba en camino de convertirse tal vez en la ganadora como mejor actriz protagónica por la película Emilia Pérez. Todo iba bien hasta que alguien le rebuscó en sus redes sociales lo que había dicho en el pasado y se le ha convertido esto en un caos. Ahora Netflix no la está incluyendo en sus campañas de promoción y esto es muy importante y grave porque lo que le está diciendo Netflix a los miembros de la academia es: no estamos compartiendo con ella lo que dijo, no la apoyamos, pero sin embargo, por favor enfóquense en las otras nominaciones, la película como tal y la nominación a Zoe Saldaña. De esto es lo que se está hablando hoy en Los Ángeles y aquí les cuento más. La nominación de Carla Sofía Gascón al Oscar por su papel en Emilia Pérez fue celebrada como un momento histórico. La primera mujer trans en ser reconocida en la categoría de mejor actriz.
Sin embargo, su gran logro se ha visto empañado por la reaparición de antiguos mensajes en Twitter publicados entre el 2019 y el 2021 que han generado tanta controversia que muchos han pedido hasta que renuncie a su nominación. Ella ha dicho que no ha cometido ningún delito y por eso continuará en la contienda. Sin embargo, Netflix decidió distanciarse de Carla, eliminándola de la campaña promocional de la película y de eventos relacionados con los premios. Por ejemplo, no irá a los Critics' Choice Awards ni a los premios de productores este fin de semana. Pero además, Netflix no va a pagar por sus gastos de viajes, ni por su ropa, ni por sus stylists para que vaya a los eventos. La temporada de premios para Carla Sofía Gascón no se ve bien. El director de la película, Emilia Pérez, habló con el programa Deadline y confirmó que él no habla con ella y no aprueba lo que dice. Yo pienso que esto no se ve bien para ella del todo. Algunos de los comentarios que ella dijo no fueron del agrado de Hollywood y no la quieren premiar por esto. La molestia de Netflix es tanta que dicen que solo están hablando con ella a través de su agente, que no le perdonan que haya hecho entrevistas sin su consentimiento. Pero esta situación ha generado un debate sobre si ella tendrá que pagar las consecuencias de sus mensajes pasados y que la sometan a la cultura de la cancelación, o si podrán perdonarla y que aprenda de este caso. Lo cierto es que ella necesita una gran campaña para mejorar el daño que han hecho a la película y sus posibilidades del Oscar. La forma más fácil de salir de este tipo de controversias es tomando responsabilidad lo antes posible de las declaraciones o de los comentarios que hayas hecho en el pasado. Es importante tener en cuenta de que se debe ser muy vulnerable, mostrar vulnerabilidad siempre es una herramienta muy buena en los momentos cuando quieres encontrar la empatía por parte de otras personas. Algunos piensan que sus mensajes escritos en el pasado pudieron haber sido producto de su transición. Muchas veces las personas que están pasando por procesos de transición, de transgénero, tienen que vivir situaciones difíciles de rechazo, de discriminación, de no aceptación, de falta de pertenencia, de cambios de identidad. Entonces puede ser que los mensajes que se estaban texteando de Carla Sofía Gascón, no es mi paciente, pero de lo que puedo entender es que venían con mucho resentimiento, mucha rabia y probablemente pasando por una etapa difícil. Aunque Netflix no la apoye, ella aún podrá ir a la ceremonia en la cual Hollywood demostrará qué tan abierto o cerrado está, si se basa solo en la interpretación de un personaje o agentes externos influyen. Habrá que esperar qué pasa en las próximas semanas y si Carla logrará ganarle a Demi Moore el premio Oscar como mejor actriz principal en su papel en Emilia Pérez. Su gran competencia de la noche de los Oscar es definitivamente Demi Moore por un personaje que hizo en una película llamada La Sustancia. Pero ahora, aunque Netflix no la apoye, ella puede ir a la ceremonia de los Oscar porque está nominada y eso le da el derecho. Ahora habrá que esperar en dónde la podrán sentar, si estará cerca de los otros miembros de la película y ahí sabremos si ellos le están apoyando o no. Otra cosa, como lo dije en la historia, Netflix no está cubriendo los gastos de viaje y he confirmado que ella para este fin de semana se va a quedar en Madrid. Hoy tenía un evento aquí en la ciudad de Los Ángeles y no va a estar presente y ella tendrá que costearse sus gastos. Tengo entendido que ella ganó aproximadamente $100,000 por la participación en esta película que para efectos de Hollywood es nada. Pero espérate, Tania, si ella está nominada, me imagino que puede ir al evento. Costarse los gastos de ella venir de España. Ahí lo puede hacer ella o cualquier persona. Claro. La realidad de esta mujer es transgender. Se le dice mujer porque sí se convirtió en mujer. Señores, es que ella se destruyó su propia carrera cuando le encontraron todas las cosas, Tania, que le han sacado. Se manifestó en contra de los musulmanes, se manifestó en contra de muchísimas cosas con barbaridades que había puesto anteriormente en las redes sociales. Y lo que volvemos a decir, empezó a criticar a su misma compañera de trabajo de una manera bastante mala. Aunque lo haya negado. Claro, ahora lo que muchos están diciendo es Hollywood perdona. La academia ha perdonado a grandes actores porque han cometido errores. Acuérdate de Mel Gibson, acuérdate de Robert Downey Jr., que era como el vetado de la academia y lo
convirtieron luego en una gran estrella, lo perdonaron. Ahora Hollywood, ¿qué va a hacer con ella? ¿La va a relegar o le va a dar una segunda oportunidad? Habrá que esperar. Bueno, la segunda oportunidad no es si gana el Oscar o no lo gana. Hay que ver. Creo que apunta más a Demi Moore con toda esta controversia, definitivamente. Hay que esperar. Así que vamos a ver. Gracias, Tania. Gracias. Creo que esta historia es extremadamente interesante porque el problema que hay ahora, que todo el mundo está hablando de esto, el hecho de que es transgender también y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ese es el papel que hace en la película también. Creo que ¿quién le habrá buscado todas estas cosas a ella? De verdad, ¿quién está Alguien le esa tuvo campaña? que haber metido para buscarle todas estas cosas y hacerle el daño que nadie sabía de ella. Eran Entonces, tweets de ¿quién 3 sabe quién años hizo casi esto? atrás. Raúl, y lo Sí. curioso es que esta película lo ha arropado muchas controversias, porque el comentario a la crítica a Selena Gómez, luego el director hace un comentario de las ciudades latinas que supuestamente son pobres. Él no hizo nada de research de México. Ahora pasa esto, como que toda esta controversia que ha generado esta película. Vamos a ver qué pasa, Va a seguir señor. dando de qué hablar. Vamos a ver qué pasa. La hija de Daddy Yankee rompe el silencio para hablar de lo que todo el mundo quiere saber en su canal de YouTube, sobre lo que está viviendo tras salir a la luz pública el divorcio de sus padres, también el dinero que hay envuelto en todo esto. Totalmente. Además, la joven confirma que la relación con el cantante está fracturada y ha recibido... Vamos a ver. Una de las hijas de Daddy Yankee asegura que la relación con su padre está fuertemente dañada. Yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada. Y él sabe por qué. Él sabe por qué. Según la joven, su madre quería que toda esta bronca entre sus padres se hiciera de manera discreta y privada. Mami quería que todo fuese low-key. Nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente, tú lo tuyo, yo lo mío, tú por tu lado, yo por el mío. Y la otra parte, evidentemente, quiso todo lo contrario. Honestamente ha sido bien difícil, o sea, es una situación que está expuesta públicamente al 100%, o sea, de esto se habla todos los días, nosotros somos el circo mediático. La segunda hija del Big Boss asegura que ha recibido de los seguidores de su famoso padre. Y de que a nosotros nos envíen insultos, un sinnúmero de cosas. Esa parte yo digo que es la más que me ha afectado, del hecho de que la gente opine sin saber. Los insultos me los paso por donde no me des. Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, que... un fan puerco, en verdad, eres un fan puerco. Según la joven, ella está recibiendo ayuda profesional para sobrellevar la situación. Yo estoy tranquila, estoy en paz. Yo oro porque esto termine, esto acabe y de la mejor manera posible, ¿me entiendes? Qué difícil situación Qué para esta triste esto. familia, Raúl. Y muchos años juntos, de carrera, muy cerrado, no eran de estos problemas públicos. Y que esté en esta situación, ella tener que dar explicaciones porque está recibiendo todas estas... por parte de ambas partes, tanto la mamá como el papá, es una situación muy difícil, Raúl. Oye, interesante, hablando de lo que estaba pasando con la película de Netflix, en este momento, hace solamente unos minutos, el presidente Donald Trump termina de firmar una ley que los transgenders no pueden ser parte de un equipo. Si son hombres, no pueden estar compitiendo Dentro del equipo de mujeres. con mujeres, o si son mujeres no pueden estar compitiendo con hombres. Esto termina de pasar en este momento, hace solamente unos minutos. Vámonos a una pausa, pero regresamos con más del Gordo y la Flaca. Aquí seguimos los de azul marino. Bueno, señores, cambiando el tema, el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el IRS de los Estados Unidos, ha creado una subasta con costosas pertenencias de nada más y nada menos que de 6ix9ine. Imagínate, Raúl, que entre ellas el rapero le había regalado a su ex Yailin la más viral. O sea que ahora cualquiera puede comprar algo que le había regalado. Exactamente, ya Lili reservó algo, yo estoy reservando algo de esta subasta. Estas pertenencias fueron confiscadas porque, como recordarán, el rapero tenía deudas fiscales pendientes con el IRS. Vamos con Yelena Solano para que nos cuente dónde están subastando esto y por cuánto.
Si usted quiere alguna de las carteras, relojes, cadenas o anillos que presumió Yailin, la más viral en las redes sociales cuando estaba con 6ix9ine y la llenaba de regalos, prepare su bolsillo, pues el IRS tendrá una subasta con más de 60 artículos que le pertenecieron al rapero y que le fueron confiscados para cubrir la deuda que tiene pendiente. La subasta dará inicio el próximo 5 de marzo y en la página Live Auctioneers se puede ver colgantes de diamantes de $200,000 o la cadena con el nombre de Yailin que inicia en $27,000 o qué tal las carillas de dientes de colores. También se pueden ver varios relojes enchapados en brillantes e incluso algunos premios que ha recibido el cantante, incluyendo el premio platino que le dieron por la canción Bebé en colaboración con Anuel. Así que ya sabe, tiene 33 días para ahorrar y obtener a bajo precio alguna de estas costosas y exclusivas joyas y carteras que además de finas, pertenecieron a 6ix9ine y a Yailin, la más viral. ¿Pero cómo le van a subastar los premios también? Raúl, cuando tienes problemas con el IRS, ¿los premios también se los van a quitar? Los premios, eso vale muchísimo. No es el primero que le pasa eso. Hay muchísimos artistas, Raúl, que deben dinero y que cuando no pagan los warehouses, todo esto se los confiscan y... Mira, la Birkin, Lili. No, tú le pones 65, yo le quiero 65, vamos a 65, vamos a 65, 80 por aquí, 80 por aquí. Estos son los más importantes, estos son diamantes, estos son el día que los restaron, le pusieron diamantes y aquí los estoy vendiendo por... ¿Cómo me queda este? Vamos 120, 120, 120, vamos 130, 150 dólares. Tú Lili Estefan, aquí vamos con el micrófono que está. ¿Tú no crees que los fanáticos de Tekashi van a estar encantados de tener cualquiera de las cosas que estén vendiendo en el gobierno? Compran. Claro que sí. Seguimos con el micrófono lleno de diamantes. 50, 1, 50, aquí está. Y no es al primer artista que le pasa esto, Raúl, y que le quitan todas sus pertenencias y el gobierno la vende para recaudar dinero que no han pagado en impuestos. Hace 40 años yo compré uno de los yates más famosos en Miami, la Maqueta, que había costado en aquella época $50,000, $40,000, del presidente de un banco en la ciudad de Miami, el banco más famoso, el edificio ese que se... ¿Lo compraste por el presidente del banco porque no, lo compré en una subasta que hizo el FBI. Claro. Entonces, y lo puso, yo lo compré, creo que lo compré por $1,800, $1,900 hace 40 años atrás, lo tengo en mi casa. Es el único que no te perdona, señores. ¿Sí? El IRS es el único que no te perdona. Así reaccionó Imelda Garza a la conferencia de prensa que ofreció Maribel Guardia, anunciando que se quedará con su nieto por los próximos 90 días. En este momento, yo soy una persona, a los ojos del público, que no está bien mentalmente, que su hijo, pero luego ya dijeron que no. Primero habían dicho que le daba, pero luego Maribel ya dijo que no. Primero habían dicho que el niño había llegado, pero luego Maribel ya dijo que no. Entonces me atacan y luego cambian las versiones, pero me siguen atacando y es un ataque colectivo y aparte se hace una conferencia de prensa que incita el odio hacia mi persona. Por su parte, el padre de la joven la defiende asegurando que Maribel ha creado una fantasía para desacreditar a la madre de su nieto. Maribel Guardia citó a toda la prensa en México para explicar por qué ahora se quedará en custodia de su nieto durante 90 días. Tristemente, Imelda, pues tiene problemas de... Ustedes saben que yo tengo experiencia en eso, porque mi hijo Julián fue AA. Y se los digo porque él se los dijo a ustedes, él lo aceptó públicamente. Es una enfermedad, es muy triste. Y en el caso de Imelda aparte es bipolar, pero mucha gente que es bipolar lleva una vida normal, está casada, trabaja y se desenvuelve muy bien. Pero si cruzas eso con alcohol y con drogas, es una bomba de tiempo.
Imelda, yo sé que ama a su hijo, ¿cómo no lo va a amar? Y sé que mi nieto adora a su mamá. Pero no basta con amar. A los hijos hay que protegerlos, hay que procurarlos, hay que cuidarlos. Y tristemente Imelda no lo ha hecho. Ha expuesto la casa. Pasó una situación muy difícil que fue como el parteaguas por el que yo decidí poner esta denuncia. Que fue un día que el niño fue a la mañana a saludar a su mamá y abrió la puerta y habían 2 hombres acostados en la cama con ella. Ella se iba a ir a vivir con el nieto y yo entré en pavor. Las últimas veces que manejó, estrelló el carro. La penúltima, estuvo el carro 3 meses en el taller. Después de 3 meses, cuando salió, a la semana lo estrelló y fue pérdida total. Y ya no importa el carro, la vida de ella, y si hubiera ido el bebé con ella, yo no sé si pueden entender lo difícil que es esto para mí. Yo nunca me imaginé poner una denuncia para separar a una madre de su hijo, y no lo quiero hacer. Yo quiero que Imelda se rehabilite. Yo le ofrecí ayuda en varias ocasiones. Le dije, Imelda, necesitas ayuda. Imelda, permíteme internarte en un centro. Y ella dice que ella no necesita ayuda. Ella no acepta que tiene un problema. Por él es el quien hay que pedir. Ya si yo salgo, a mí me vale. Si se acaba mi carrera, no me importa. Yo lo que quiero es que mi nieto esté bien. Que Dios lo proteja, que lo guarde en la palma de su mano, a él, a Imelda. Bueno, ahí lo tienen, señores. Yo creo que es un momento dificilísimo en la vida de Maribel Guardia, quien perdió a su hijo, señores, hace aproximadamente 2 años. Se queda ella, Imelda, viviendo en casa, Raúl, y con su nieto, y ahora empiezan a pasar estas cosas que al final... Aquí hay una controversia increíble, he escuchado en México, porque no es que todo el mundo esté de parte de Maribel Guardia, a pesar obviamente que no, de que entienden, no. Claro, a pesar de que entienden que Maribel está tratando de cuidar en este momento de que el nieto esté en mejores condiciones de lo que piensa que va a estar con. Pero le están quitando el muchacho a su madre. Efectivamente. Le están quitando el muchacho a su madre, y su madre dice, oye, yo estoy bien, yo no tengo el problema que tenía anteriormente, no quiero que me quiten a mi hijo. Y yo entiendo que Maribel Guardia tiene que preocuparse por su nieto porque perdió a su hijo. Eso lo entiendo perfectamente. Esto le da, estos 90 días, Raúl, y le da también una oportunidad a ambas de conversar, de tratar de rehabilitarse, Raúl, a ver, ¿qué te... Lili, ¿a ti te gustaría que te quitaran por 90 días a tus hijos? Nadie quiere que le quiten. A mí no me gustaría. Pero el gobierno tiene que ver en las condiciones que tú estás y cómo estás tratando a los niños, y yo creo que aquí viene... Yo entiendo, pero la madre fue a reclamar a su hijo y ya extrayó el carro, Raúl, y ya, ¿me entiendes? Ya han pasado ciertas cosas que es hasta feo de repetir. Pero miren, también este fin de semana, señores, Imelda Tuñón publicó en sus redes sociales el resultado de las pruebas de toxicología que le realizaron el pasado 23 de enero. En ella se ve que dio negativo a marihuana y también otras sustancias. Espérate, entonces me estás dando la razón en lo que yo digo. Ella salió negativo a todo esto. Señores, se lo estoy diciendo yo a Raúl de Molina, ya yo sabía los resultados de esta prueba porque lo había visto antes del programa. Si la mujer no tiene ninguna droga en su cuerpo, si no tiene problemas, miren esta mujer como estaba llorando cuando le quitaron el hijo. Le están quitando el hijo. Dice, oye, yo no estoy haciendo drogas, yo no tengo ningún problema, me tienen que quitar el hijo por tantos meses. No sé, Lili. Ok, además le envió un mensaje a Maribel, señores, que dice que hasta cuándo la va a tener sin su hijo. Entonces... ok, ¿y cómo la Corte permite que si la mujer no tiene ningún problema, no tiene drogas, no tiene alcohol, no tiene nada, que la dejen de su hijo así como... ¿Por qué? Porque se lo dejaron hacer. Yo no lo veo bien. De verdad que no lo veo bien. No tenía nada. No sé si el público me da la razón a mí o no me la da, pero yo no lo veo ahí bien.